Está con nosotros el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez. Presidente, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Señal de la Mañana. Bueno, un saludo muy especial a toda la Radio Nacional, un saludo para ustedes en la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Bueno, presidente, usted ha dado una noticia muy importante en las últimas horas y tiene que ver con un golpe que se ha dado a una de estas estructuras del Clan del Golfo en el occidente del país. Fue abatido Nelson Darío Hurtado Simanca, conocido como alias Marihuano. ¿Quién era este hombre y cómo estaba afectando la seguridad allí en el occidente colombiano, presidente? Bueno, este es un delincuente muy peligroso, una persona que llevaba más de 26 años en actividades criminales. Él perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia, después estructuró una organización criminal con alias Otoniel, que hoy se conoce como el Clan del Golfo. Este era el equivalente, lo que era el mono Jojoy para las FARC, era Marihuano para el Clan del Golfo. Era el segundo a bordo, era un sanguinario acusado de asesinar líderes sociales y personas en proceso de reincorporación, acusado de operaciones de narcotráfico a varios lugares del mundo. Veníamos haciendo una inteligencia muy meticulosa y pudimos dar este golpe que ha sido certero en un trabajo unido con la inteligencia de la policía, bajo el liderazgo de la inteligencia de la policía, apoyo de ejército y por supuesto una estricta coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Este es el golpe más duro que se le ha propiciado al Clan del Golfo y nos acerca a llegar a alias Otoniel. Estos son bandidos de muchísima peligrosidad, pero como lo decimos, para los bandidos no hay refugio en nuestro país. Presidente, muy buenos días. A propósito, usted estuvo en las últimas horas en Tolemaida con el nuevo ministro, el doctor Diego Molano, y anunció un comando especializado del ejército contra el narcotráfico. Y a propósito del tema de las amenazas transnacionales, ¿cómo va a operar este comando, presidente? Bueno, este comando es un paso muy importante en la lucha contra el narcotráfico, porque este comando tiene, primero, una dedicación exclusiva dentro del Ejército Nacional. Se va a llamar la CONAT, que es el Comando contra el Narcotráfico y el Crimen Transnacional y amenazas transnacionales. Esta CONAT la lanzaremos el próximo 26 de febrero y entrará en plena operación en el mes de mayo y nos va a permitir darle golpes certeros al narcotráfico. Como ustedes saben, en lo que llevamos corrido de gobierno, ya hemos logrado las mayores incautaciones históricas que haya registrado Colombia en términos de clorhidrato de cocaína, más de 500 toneladas. En adición a eso, nosotros tenemos en este momento la meta cumplida de 130.000 hectáreas erradicadas manualmente. Llevamos récord en destrucción de laboratorios. Y claro, nosotros estamos rompiendo todas las cadenas criminales, empezando por los precursores químicos. Todo eso nos lleva a que la meta de este año, a que la meta de este año esté asociada no solamente con mantener las 130.000 hectáreas, sino golpear a los cabecillas del narcoterrorismo. Hoy estamos hablando de de Márquez, de Santrich, estamos hablando del Paisa, de Romaña, estamos hablando también del Zarco Aldinever, de Iván Mordisco, en lo que tiene que ver con la narcotalia. Antonio García, Pablito, la abuela, Fabián, John Mechas, de estructuras que están vinculadas al ELN. Y tenemos personas de alta peligrosidad como Majin Buu, como alias Marlon, que pertenecen a la Roberto Ramos, a la Jaime Martínez. También tenemos al gringo en la Oliver Sinisterra. Entonces la idea nuestra es este año avanzar en la lucha contra el narcotráfico, pero también tener esos objetivos de alto valor para que sean capturados o dados de baja por acción de la fuerza pública. Presidente, precisamente a raíz de este tema del crimen transnacional, se ha conocido este fin de semana un informe de la revista Semana que ubica a personajes como estos que usted ha mencionado, Jesús Santrich e Iván Márquez en Venezuela, además de lo que hemos conocido de varios de los líderes del ELN en ese país. ¿Cómo se va a hacer para capturar a estas personas, a estos líderes de estos grupos criminales que están allí en el vecino país? Primero, eso lo veníamos denunciando nosotros hace mucho tiempo. Nosotros lo denunciamos en Naciones Unidas. Yo recuerdo que muchas personas nos atacaron cuando hicimos esas denuncias. Eso está comprobado, no solamente por los Estados Unidos, ahora también el periodismo colombiano llega a la misma conclusión con la información que nosotros siempre
establecimos. Y como decimos, aquí no hay refugio. Donde quiera que estén los criminales tiene que llegar la justicia. Y tendrá que llegar la justicia siempre en alianza también con organismos de inteligencia internacional que comparten con nosotros los valores y principios de luchar contra el narcotráfico. Claramente en Venezuela muchos de ellos están protegidos porque el cartel de los soles está al lado de Nicolás Maduro, está haciendo operaciones de narcotráfico peligrosas. Eso lo saben ya muchos organismos de inteligencia internacional, y nosotros siempre colaboraremos y cooperaremos con quienes en Venezuela también estén dispuestos a brindarnos información que nos permita la captura efectiva de estos sinvergüenzas, y nosotros también tenemos un sistema de pago de recompensas tanto por información como por acercarnos a esos delincuentes. Presidente, a propósito, quiero preguntarle por esa trascendental decisión que ha tomado en las últimas horas la Fiscalía de dictar orden de captura contra Iván Márquez por el caso de Álvaro Gómez Hurtado. A mí me parece importante que se avance en esas investigaciones. Se tiene que conocer la verdad, se tiene que conocer los vínculos entre el cartel de Cali y quienes perpetraron ese acto terrorista. Se tiene que saber qué otro tipo de vínculos hay, tanto desde la política, desde organismos de seguridad, muchas cosas que se han hablado a lo largo de estos años de investigación. Lo que yo valoro es la actitud decisiva de la Fiscalía de llegar a la verdad de ese hecho. Sabemos que detrás de ese hecho hay manos oscuras de muchos lugares, y esperamos que una vez se conozca la verdad, también caiga todo el peso de la ley por quienes propiciaron semejante acto deleznable, que es un crimen de lesa humanidad, que por lo tanto es imprescriptible. Presidente, dos temas puntuales. Por un lado, Buenaventura. Ayer el ministro del Interior, Daniel Palacios, hacía presencia allí en el puerto, se tomaban medidas importantes. Y también el otro, El Salado. Usted estuvo la semana anterior allí, también en esa zona del norte del país, que recordemos fue azotada por una masacre ya hace 20 años y que nuevamente empieza a tener algunos temores en materia de seguridad. ¿Qué decir sobre estos dos puntos de Colombia? Lo primero, en el caso de Buenaventura. Con Buenaventura el país tiene deudas históricas desde hace muchísimos años. Es a veces triste y doloroso. Cuando yo fui senador, yo fui ponente del fondo de Buenaventura, del proyecto de ley para movilizar recursos hacia Buenaventura. No solamente logramos que fuera ley de la República, sino que adicionalmente cuando llegamos al gobierno nos encontramos con unos acuerdos de un paro que no tenían ningún avance, todo en el papel, puras declaraciones. Y nosotros entendimos que no solamente porque estaba allí consignado, sino porque hace parte de la atención social, empezamos a movilizar recursos para darle cumplimiento a esos acuerdos y generar nuevamente confianza. Por otro lado, hemos tratado de mejorar y aumentar la inversión social y al mismo tiempo mejorar las condiciones de seguridad. Tenemos claro que en Buenaventura se presentaba un enfrentamiento entre lo que se conocía como la empresa y la local, dos bandas criminales del microtráfico y del narcotráfico muy peligrosas. Llevamos tiempo golpeándolas. A finales del año pasado, en un consejo de seguridad que fue liderado por el ministro Carlos Holmes Trujillo en ese entonces, no solamente se tomaron decisiones para seguir golpeando la estructura, vinieron una serie de capturas y lógicamente estas bandas están tratando en este momento de posicionarse como si ellos quisieran intimidar a la sociedad con metrallas, con ruido, y obviamente estamos nosotros actuando con toda la fuerza pública. Presidente, en otro orden de ideas, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, le ha notificado en las últimas horas al presidente de Ecopetrol que se avala ya la venta del 51.4% de acciones de ISA, y ahora pues tenemos entendido que viene la firma de ese contrato de exclusividad para perfeccionar la oferta. ¿Qué significa eso para el país, presidente? ¿Y cómo va a redundar en las finanzas de la nación? Escúcheme antes de entrar ahí que tema del Salado, por un segundo para volver al tema, cerrar Buenaventura, hablar un momento del Salado, sí, señor. Y ya paso a hablar de Ecopetrol. En el caso de Buenaventura, es muy importante destacar lo siguiente. No solamente hemos aumentado con ocasión del Consejo de Seguridad ayer 120 policías en el pie de fuerza de la ciudad, sino que vamos a reforzar toda la inteligencia con la Armada y también con Fiscalía. La Fiscalía está trabajando con nosotros de la mano para que podamos hacer las capturas de cabecillas. Ya cayó Chucky, era un cabecilla muy peligroso, seguimos buscando al resto. Ellos tienen que saber que o se entregan las autoridades o vamos a ir por ellos con toda la contundencia.
Eso también hay que poner en una perspectiva, aumentar la inversión social en Buenaventura. Hace pocos días nosotros estamos entregando una nueva plaza de mercado, galería, para generar oportunidades. Tenemos inversiones también en deporte, en agua, en saneamiento, que están en ejecución y que queremos también que brinden espacio laboral y espacio de oportunidades. En el caso del Salado, también una deuda histórica acumulada por años, hace básicamente 20 años, 21 años, una masacre terrible por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia en cabeza de Carlos Castaño, y antes una comunidad que fue flagelada por Martín Caballero de las FARC. Nosotros llegamos, no solamente hemos garantizado seguridad, sino que hicimos un compromiso muy claro de inversión social en el Salado. Lo hicimos también con el alcalde del Carmen de Bolívar, nacido en el Salado, quien es muy consciente de la urgencia en términos de atención de infraestructura, las placahuellas, que ni siquiera la cabecera del corregimiento tiene pavimento. Entonces vamos a hacer una intervención allá social, de oportunidades, también con el ministro de Agricultura, Rodolfo Osea, vinculando a los productores al esquema de agricultura por contrato, y estamos muy motivados en avanzar en esa dirección con un seguimiento detallado. Así que estaremos también acompañando a esa comunidad y espero muy pronto también visitar el corregimiento de Macayepo, que también fue víctima de la violencia, y también queremos hacer una intervención. Por supuesto, esas intervenciones se tendrán que dar en todos los Montes de María, tanto en la que corresponde al departamento de Bolívar y al departamento de Sucre, y hacer esa microfocalización también en materia de seguridad. Y frente a la pregunta que usted me hace de Ecopetrol, yo hago varias reflexiones. La primera, la decisión de Ecopetrol de presentar una oferta para adquirir ISA es una decisión de su junta directiva, que la toma después de haber hecho una gran valoración con el equipo administrativo y técnico de la empresa. ¿Cuál es el fundamento que tiene la junta? La junta dice: queremos proyectar a la empresa a lo largo del siglo XXI. Las empresas de hidrocarburos en el mundo, todas, están tratando de ir diversificando su proyección en el tiempo, que no pueden quedar solamente dependiendo del hidrocarburo. Entonces la visión que tiene Ecopetrol, que ya se materializa en cosas muy concretas, Ecopetrol ya es hoy la mayor autogeneradora con energías renovables no convencionales. Colombia tenía 35 megas de capacidad instalada de renovables no convencionales cuando empezó nuestro gobierno, y este año, solamente este año, Ecopetrol va a terminar con más de 400 megas de capacidad instalada de energías renovables no convencionales, lo que la convierte en la mayor autogeneradora del país. Esa generación le sirve para su negocio tradicional, pero también excedentes que puede transmitir a través de la red. Y fuera de eso, está haciendo investigación en temas como hidrógeno verde, está haciendo investigaciones en geotermia y está desarrollando también investigaciones para ser más eficiente en el transporte energético, incluyendo también el gas. Con eso, la propuesta que está haciendo hoy Ecopetrol me parece que responde a varios criterios. Número uno, Ecopetrol se fortalece como un conglomerado de energéticos y se convertiría en el principal conglomerado de energía de América Latina y el Caribe, y en uno de los más grandes del mundo. Segundo, agrega valor. La empresa se transforma pensando en el futuro, agregando valor y también mejorándole a sus accionistas, no solamente el Estado colombiano, sino a los accionistas que en la calle han depositado sus ahorros en las acciones de Ecopetrol, les mejora la valoración de la empresa en el tiempo. Número 3, sigue siendo un conglomerado dominado accionariamente por el sector público, entonces sigue siendo patrimonio del pueblo colombiano. Y algo que también es muy importante, el respeto por el gobierno corporativo de ISA. ISA es una empresa que tiene un gran gobierno corporativo, una gran gestión, un gran equipo de profesionales, y esa forma en la que ha sido planteada la adquisición también es para fortalecer el gobierno corporativo de ISA. De manera que a esa propuesta que ha hecho la Junta, que se le ha presentado a la Nación, la respuesta de la Nación es que nos parece muy interesante, mucho más cuando nosotros vemos que hacia los próximos años, cuando Colombia dice vamos a bajar en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero, queremos ser un país carbono neutral en el 2050, tener un compromiso hacia la sostenibilidad, hacia la producción sostenible de energéticos, hacia el transporte sostenible de energéticos,
Me parece que es una decisión no solamente muy inteligente, sino muy conveniente, y es una oportunidad que se da muy pocas veces. Vemos hoy, por ejemplo, como Shell y como BP en el mundo están tratando de hacer lo mismo, pero no encuentran la oportunidad. Esta oportunidad no solamente es una gran decisión para el conglomerado que se quiere construir, sino adicionalmente es una gran oportunidad para Colombia en el marco de hacer una transición cada vez más eficaz hacia una cultura de crecimiento sostenible. Pero, presidente, ¿solo se tendría en cuenta esa oferta de Ecopetrol o se podrían tener también en cuenta ofertas como la que presentó el Grupo de Energía de Bogotá el pasado viernes e incluso ofertas que podrían presentar otros generadores como EPM? Yo tengo que ser claro en una cosa, es que nosotros no estamos pensando en una privatización. Nosotros nunca hemos contemplado una privatización. Claro que hay personas que han presentado ofertas o grupos que han presentado ofertas, pero lo cierto es que por la condición de Ecopetrol mismo, y obviamente se tendrá que hacer un ejercicio de valoración para que la valoración responda a lo que es la empresa, lo cierto es que frente a la propuesta que ha hecho Ecopetrol, ya hay una respuesta del Ministerio de Hacienda donde decimos avanzamos con ustedes. ¿Por qué? Pues porque primero responde a que se siga fortaleciendo un patrimonio público. Segundo, a que contribuya a la estrategia de sostenibilidad energética de la nación. Y tercero, para que se agregue valor. Y estos son elementos que al ser Ecopetrol, una empresa que tiene una gran participación del sector público, nos permite a nosotros hacer un convenio de carácter interadministrativo para que con una valoración certera, transparente y eficaz se pueda proceder a dar ese paso que será sin dudas un paso histórico en la forma en la que se concibe el crecimiento sostenible, el desarrollo sostenible de energías y la combinación de distintas fuentes de energía al servicio de los colombianos. A propósito, presidente, de los temas económicos del país, el ministro ya le compartió el borrador de la reforma tributaria. ¿Cuáles son esos componentes más importantes de este borrador? A ver, en este momento, Juan Carlos, nosotros hemos dicho que estamos a la espera ya de lo que nos entreguen los expertos en materia fiscal y tributaria. Y yo quiero hacer una reflexión de país. La primera, esta pandemia en el mundo entero ha traído consigo varios efectos. Primer efecto, ha aumentado los niveles de pobreza en el mundo. Segundo efecto, ha afectado el mercado laboral. Tercer efecto, ha aumentado los déficits fiscales de los países y adicionalmente ha aumentado los niveles de endeudamiento de los países. Colombia necesita enfrentar esos efectos de la pandemia pensando en lo social y pensando en lo fiscal. ¿Qué es lo que yo he dicho? Número uno, en el año 2020 no se podían generar efectos fiscales porque estábamos viviendo la pandemia con crudeza. En el 2021, tampoco deberíamos tener esos efectos fiscales y por lo tanto, cualquier reforma social y fiscal que se adelante, sus efectos deberían empezar a tener impacto o a tener vigencia a partir del año 2022. ¿Eso qué significa? Prácticamente 2 años después del inicio de la pandemia, esperando que este año se consolide una gran reactivación en el país. Segundo elemento, acá se necesita rápidamente atender necesidades sociales. Nosotros hemos lanzado el PAEF, hemos lanzado ingreso solidario, hemos lanzado la devolución del IVA y con eso hemos podido amortiguar gran parte de los efectos adversos de esta pandemia. Pero nosotros necesitamos fortalecer los programas sociales y prácticamente que esos programas sociales sigan teniendo impacto en el año 2021. Entonces, ahí hay 2 consideraciones que son muy importantes. Y yo creo, cuando muchas personas me preguntan, ¿pero usted para qué se va a embarcar en eso, presidente? ¿Para qué quiere hacer una reforma social y fiscal si usted en agosto del año entrante ya deja la presidencia? El problema es el siguiente. No, yo no voy a hacer eso. No puedo hacer eso y no debo hacer eso.
Número uno, por lo siguiente, porque tenemos que dejarle ya, frente a la confianza de los inversionistas, que le han dado tanta confianza a Colombia, claridad en un horizonte fiscal. Segundo, porque si yo dijera, dejémosle eso al próximo gobierno, prácticamente implica que los efectos empiezan a surgir a partir del 2023, pero el recaudo grande se ve en el 2024. Eso ya es tarde. Hay que dejarle al país resuelta esta situación fiscal, pero teniendo como premisa una gran capacidad de llegar a la población más vulnerable de manera social en el año 2021, con los programas que ya tenemos constituidos, pero también fortaleciendo esos programas. Entonces nosotros esperamos ahora el reporte de los expertos, esperamos darle al país en la discusión parlamentaria un proyecto que tenga un poderosísimo componente social y un poderosísimo componente fiscal, de manera que los componentes sociales, con el aval del Congreso, podamos tenerlos este año y los efectos de recaudo tenerlos en el año 2022. Para que podamos este año recuperar nuestro país, poner el país en una senda de mediano plazo, darle confianza a los mercados, mantener el grado de inversión y dejarle a la próxima administración un horizonte resuelto en materia fiscal. Presidente, pero en esa reforma, ¿se ampliaría el IVA del 19% a todos los productos? ¿Es algo de lo que se ha conocido ese borrador? ¿Estaría contemplado? Mire, sobre eso hay mucha especulación y hay mucha discusión. Yo siempre he dicho, y yo he dicho consecuentemente, que en el IVA, ¿cuál es el problema que tenemos en Colombia? Que hoy en día tenemos un IVA del 19%. Tenemos un IVA del 19% que además cobija más del 50% de la canasta familiar hoy, pero por decisiones que venían de atrás. ¿Y el problema cuál es? Que hay muchos productos que no tienen IVA y la pregunta es, ¿por qué si hay personas con más capacidad de pago, a esas personas no se les cobra? Eso lo he dicho siempre, desde cuando era senador de la República. Y yo siempre dije, hombre, un mecanismo que deberíamos contemplar en Colombia es que para los más pobres, a los más pobres no se les cobre el IVA. ¿Y cómo no se les cobra? Devolviéndoselo. Y muchas personas no creían que eso era posible. Logramos el año pasado devolverle el IVA a 1 millón de familias. Y este año vamos a llegar a 2 millones. Entonces, sí es posible. Porque explíqueme por qué una persona como usted o como yo tenemos que tener una exención del IVA en la panela. Tengámoslo para las personas que más lo necesitan. Pero si nosotros podemos contribuirla, podemos pagarla, pues paguémosla. Y tengamos la equidad en el sistema tributario de devolverle a los más pobres y mejorarle el ingreso a los más pobres y vencer la pobreza extrema. Esa siempre ha sido una discusión que le hemos planteado y hay que tenerla con claridad. Pero, de nuevo, nosotros esperamos el resultado del análisis de los expertos, que ya debe estar próximo a salir. Tendremos los debates dentro del gobierno y pensaremos entonces en presentar, como lo digo, en algún momento empezar la legislatura, ya una propuesta donde tengamos un gran componente social, un gran componente fiscal que nos permita, número uno, eliminar la pobreza extrema en el país, número dos, que nos permita atender a las familias más necesitadas con un ingreso de manera sostenible, social y solidario, y número tres, dejar resuelto un horizonte fiscal de corto, mediano y largo plazo que nos mantenga la confianza de los inversionistas en Colombia. Presidente, paso a otro tema que también es de interés para el país y es el tema de las vacunas. Presidente, el gobierno anuncia entonces 20 de febrero que se inicia la vacunación. ¿Ya hay un estimado definido de cuántas personas se van a vacunar el primer mes? A ver, esa es una buena pregunta, Juan Carlos, porque, a ver, lo primero que hemos logrado acá es tener un plan de vacunación que sea coherente, que sea sostenible y que tenga por objetivo ir cubriendo a la población más vulnerable para reducir la letalidad del virus. Por eso la idea es empezar con la primera línea de atención al sistema de salud, personas mayores de 80 años. Segunda y tercera línea del sistema de salud, personas entre 70 y 80. También llegarle a las personas que están entre mayores de 60 años, con preexistencias y con comorbilidades. Y claro, después a personas que van entre 16 años y 59 años,
con preexistencias para después llegar al resto de la población que no tiene preexistencias. Obviamente, en ese periodo también estamos hablando de profesiones que tienen alto nivel de exposición, que es importante su protección. La meta nuestra es llegar a 35 millones de colombianos vacunados. Hemos hecho las compras de vacunas, tenemos el plan que estamos difundiendo, articulación con gobernadores, con alcaldes, con la red del sistema de salud y empezar el próximo 20 de febrero ese ciclo de vacunación que, como lo digo, nos empezará a dar a nosotros la dinámica de lo que queremos en el año 2021, que es vacunación masiva, reactivación segura. Presidente, pero ¿tienen entonces ustedes estimado cuántas personas serían en este primer mes, en el mes de febrero? Como lo ha dicho el señor ministro de Salud, nosotros estamos trabajando con rangos que han sido claramente descritos, entonces sobre la base ya de tener todo el suministro previsto, la idea nuestra es tener un inicio gradual en el mes de febrero y completar en el primer trimestre, en la medida de las posibilidades, más de 1 millón de colombianos. Presidente, buenos días. Como la Organización Mundial de la Salud usted también lo ha expresado, la preocupación que hay sobre el acaparamiento de las vacunas por algunos países, por ejemplo, europeos. ¿Cuál es su percepción al respecto o el plan B que habría en caso de que haya un corte de suministro o una deficiencia en el suministro de las vacunas? Pues hay una realidad, y es que la realidad que el mundo ve hoy con tristeza es que hay países que han comprado 3 y 4 veces su población en vacunas. Y eso ocurre, lo que pasa es que hay acaparamiento. Y el acaparamiento entonces distorsiona el mercado y afecta la distribución mundial de vacunas. Porque aquí hay que pensar en la distribución mundial, porque se trata de lograr inmunidad colectiva, pero mundial, porque es una pandemia. Y una pandemia, lo que quiere decir es que es una epidemia de alcance mundial. Entonces, la solidaridad, la distribución es importante, y que los países que ya hemos adquirido las vacunas no nos tengamos que enfrentar a obstáculos que salen de un día para otro de restricciones de exportaciones en algunos países. Yo creo que plantear ese debate es importante. Somos muchos los jefes de Estado que hemos elevado nuestra voz de preocupación frente a esto. Veo además el mecanismo COVAX avanzando, pero el mecanismo COVAX también va a requerir de un gran respaldo por parte de los países donde está la producción de las vacunas para que la distribución sea rápida y efectiva. Es cierto que hay que celebrar que la ciencia en menos de un año resolvió desde el punto de vista médico y científico la existencia de una vacuna. Eso es un logro de la humanidad tremendo. Ahora lo que necesitamos es que la solidaridad, la colaboración y la cooperación también hagan posible la distribución masiva en todo el mundo de las vacunas para poder adelantar el proceso de inmunización. Presidente, usted ha dicho que va a esperar el turno por su grupo de edad para vacunarse, que no lo va a hacer de manera anticipada. La semana pasada hablábamos aquí también con el expresidente Álvaro Uribe acerca de varios temas y decía que usted debería más bien priorizar esa vacunación, por un lado por el riesgo que corre visitando diferentes comunidades diariamente, pero también por dar un ejemplo y dar una confianza a los demás colombianos. ¿Usted se mantiene en esa decisión de esperar el turno, esperar que llegue el momento de vacunarse de acuerdo a su grupo de edad? Yo he dicho que mi querer personal mío es esperar mi turno. También el ministro de Salud todos los días me insiste en que hay 3 mensajes. Uno, el mensaje de darle confianza a la ciudadanía. Que el presidente de la República se vacune, da un mensaje de confianza a la ciudadanía en las vacunas. Creo que es un argumento que es muy importante y yo lo he dicho. Si eso contribuye a que haya confianza, lo hago. Segundo argumento, lo que dice también el ministro de Salud es por el nivel de interacción y exposición que tengo como presidente de la República y pensando en la estabilidad de la nación, es que es importante también poderlo hacer pronto, una vez estén las vacunas en el país. Y el tercer argumento, pues obviamente tiene que ver con el respaldo también al proceso de vacunación en sí mismo. Yo creo que por ahora estoy con la encrucijada, debo decirlo, los argumentos que me ha dado el ministro son todos muy importantes y contundentes, y yo creo que el más contundente de todos es que si la vacunación del presidente le sirve a los ciudadanos para dar confianza, pues yo consideraría esa posibilidad.
Mi querer personal ha sido esperar mi turno. Presidente, a propósito de ese proceso de vacunación, pues se ha iniciado ya también Mi Vacuna, allí los colombianos comienzan a consultar. ¿Qué decirle hoy a quienes esperan esa vacuna el próximo 20 de febrero? ¿Cómo garantizar, presidente, que las EPS, IPS del país lo hagan en orden, que nadie quede por fuera, que esos turnos Pues que de pronto se programan se den? Hay dos cosas que creo que son muy valiosas, Juan Carlos, y es número uno, ya tenemos la plataforma de Mi Vacuna. El Plan Nacional de Vacunación que dice, los primeros grupos, primera línea de atención en el sector salud al COVID-19, mayores de 80 años. Ya tenemos prácticamente el 85% de los trabajadores de la salud en la base de datos que hacen parte de la primera línea. Esperamos de hoy al miércoles completar el otro 15%, necesitamos también que se registren. Eso ya nos permitiría tener monitoreada ese universo a vacunar. Y obviamente en mayores de 80 también hemos integrado bases de datos. Muchas personas que estuvieron consultando el pasado viernes, casi más de 800,000 personas se vieron allí. Entonces creo que ese mensaje es importante, la tecnología y el monitoreo. Y obviamente al tener la tecnología y el monitoreo, pues hay una exigencia clara, y es que las personas que están en ese grupo elegibles son los que tienen que ser vacunados en el primer grupo. Ir llevando esto por fases y por etapas da orden, da transparencia y permite ser certero en la aplicación a quien corresponda. Cualquier acto fraudulento para la asignación de las vacunas, pues obviamente será sancionado con toda la drasticidad, no solamente por parte del Estado colombiano, sino también por parte de la justicia de nuestro país. Presidente, sabemos que se tiene que ir, pero no podemos despedirlo sin preguntarle por EPM. ¿El gobierno ha pensado en una intervención de esta empresa por las cifras bajas y ese reporte negativo, que empieza a ser ya negativo, preocupante por parte de las calificadoras de riesgo? Yo creo que sobre eso es muy importante obrar conforme a lo que dice la ley. Hoy en día, frente a esa hipotética propuesta, hay que responder que no existe hoy causal de toma de posesión de la empresa. Hoy no existen causales de intervención. Hacer una intervención sin causales sería ir en contra de la ley 142. ¿Por qué? Porque no hay una falla en la prestación del servicio, no existen en este momento razones financieras para una intervención, y además no hay ninguna manifestación por parte de la empresa de incapacidad de prestar el servicio. Entonces, en resumen, no hay ninguna causal objetiva del artículo 59 de la ley 142 que se pudiera aludir para hacer una intervención. Ahora, también es importante tenerlo en cuenta. Hacer una intervención implicaría que se congelen todos los pasivos financieros y no laborales que tenga la empresa, lo cual también generaría pues, no solamente una situación de estrés en todo el sistema financiero, sino que además podría ser inclusive peor que el remedio que la enfermedad, y mucho más teniendo en cuenta que las deudas de EPM superan los 8 billones de pesos. Digo esto, eso es importante para que nos salgamos del debate entre unos y otros y entendamos lo que dice la ley 142. Pero también es importante que se sigan dando todos los pasos para seguir fortaleciendo el gobierno corporativo de la empresa. EPM ha sido una empresa que ha sido siempre destacada por un buen gobierno corporativo. La empresa ha pasado por una situación, dijera yo, que ha sido controversial por la renuncia de miembros de junta, la designación de la nueva junta, ahora por la salida del gerente. Pero tenemos toda la confianza en que la empresa pueda resolver a la luz de su gobierno corporativo, de su acuerdo marco de gobierno corporativo, pues un proceso de selección del nuevo gerente que responda a los criterios técnicos que una empresa de semejante envergadura requiere. Y de parte del gobierno nacional, nosotros hemos dado siempre todo el apoyo a EPM, lo hemos dado históricamente con garantías, con respaldos en muchos de los proyectos. En lo que a mí concierne también hemos dado respaldo para enfrentar situaciones de todo tipo, y al mismo tiempo hemos sido claros en el interés que tiene el gobierno nacional de que las empresas exitosas de nuestro país también sean exitosas en sus inversiones fuera de Colombia.
Nosotros hemos acompañado a EPM en las dificultades que ha tenido en Chile, con aguas de Antofagasta. Le hemos acompañado también en sus proyectos de expansión en Centroamérica, dejando en alto su nombre. Y yo creo que en este momento lo que es más importante es que cualquier tipo de disputa y de dudas que se puedan generar en torno a la empresa sea resuelta con el fortalecimiento de su gobierno corporativo. Presidente, un paréntesis rápidamente. El próximo 26 de marzo, 5 de la tarde, juega Colombia-Brasil, el debut de Reinaldo Rueda. Todos quisiéramos estar en el estadio, pero somos conscientes obviamente del COVID. ¿Va a haber público o no? Y también, ¿cómo va la Copa América? A ver, la Copa América va avanzando bien. La información que yo tengo del ministro Lucena es que no ha habido ningún interés de la Conmebol en posponerla. Es decir, la idea es avanzar con cronograma, obviamente ya con todos los protocolos de bioseguridad, lo que se relaciona con las delegaciones y con los equipos y los jugadores. Esperamos nosotros seguir monitoreando la situación de evolución de la pandemia. En este momento, frente a la eliminatoria, no hay ninguna modificación para permitir público. Nosotros tenemos que ser muy rigurosos en este momento y hacerlo también a la luz de un proceso de vacunación que empezará el 20 de febrero. Entonces, claramente, nosotros no estamos pensando en público para este partido de la eliminatoria. A mí personalmente me parece que obviamente somos muchos los que quisiéramos volver a ver la normalidad otra vez, pero tenemos que ser claros que cualquier tipo de público en escenarios deportivos trae la palabra aglomeración. Tenemos que evitarlas y tenemos que entender que evitar las aglomeraciones es parte de la estrategia para protegernos y proteger a los demás. De manera que por ahora no habrá público el 26, con la información que tenemos a hoy. Obviamente la idea es que el equipo de epidemiólogos del Ministerio de Salud esté evaluando las circunstancias y claramente seguimos adelante con la Copa América, que será organizada por Argentina y Colombia, y que esperamos nosotros en la final, que será en el Metropolitano, ver a nuestra selección Colombia. Pues señor presidente Iván Duque Márquez, le agradecemos mucho por estos minutos aquí en Señal de la Mañana. Lo han escuchado a través de la Radio Nacional de Colombia y del canal institucional. Muchas gracias por estos minutos.